Me temblaban las manos cuando abrí la puerta de la iglesia de San Nicolás. En el corazón del Albaicín de Granada. El eco de mis pasos resonaba como un latido acelerado. Y de repente, una voz gritó desde el fondo: «Esto no es una boda. Es un funeral para nuestra familia». Era mi madre. Con los ojos inyectados en furia. Rompiendo el silencio que había planeado como un velo de paz sobre mi unión con Natalia. Nunca imaginé que el día en que me convertiría en la primera mujer lesbiana en casarme en esta ciudad milenaria sería el comienzo de una tormenta que arrasaría con todo lo que amaba. Granada. Con sus calles empedradas y sus atardeceres teñidos de rojo como la sangre de los moriscos. Siempre había sido mi refugio. Pero ahora se convertía en un laberinto de secretos y traiciones. Yo, Teresa, hija de una familia conservadora de raíces andaluzas profundas, había crecido entre las sombras de la Alhambra, soñando con un amor que no se ajustara a las normas impuestas por la sociedad. Conocí a Natalia en una feria de abril, bajo las luces parpadeantes de las casetas en el Sacromonte. Ella, con su acento madrileño mezclado con el calor granadino que había adoptado tras mudarse aquí por trabajo, bailaba flamenco con una pasión que me dejó sin aliento. Tenía 28 años. Como yo. Pero su espíritu era libre. Como el viento que sopla desde la Sierra Nevada. «Baila conmigo, Teresa», me dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que iluminaba la noche. En ese momento, sentí que el mundo se detenía, era como si el duende del flamenco nos hubiera unido en un palo profundo y eterno. Nuestra relación floreció en secreto al principio. Paseábamos por el Generalife al atardecer, susurrándonos promesas bajo los arcos nazaríes. Natalia trabajaba como restauradora de arte en la Alhambra. Y yo, como profesora de literatura en la universidad. Encontraba en ella la musa que inspiraba mis clases sobre Lorca y sus amores prohibidos. El amor no tiene género. Teresa, me decía ella, citando a poetas que habían sufrido por sus pasiones. Pero en Granada, donde la tradición católica aún pesa como las campanas de la catedral, nuestro amor era un desafío. El conflicto comenzó cuando decidimos casarnos. Era el año en que las leyes habían cambiado, permitiendo matrimonios igualitarios. Pero en nuestra ciudad, ser las primeras significaba exponernos a la ira de los conservadores. Mi familia, devota y orgullosa de su linaje, lo vio como una afrenta. Mi padre, un hombre de negocios que valoraba la reputación por encima de todo, me advirtió: «Si haces esto, estás muerta para nosotros». Sus palabras me hirieron como un cuchillo. Pero Natalia me dio fuerzas. «Juntas lo superaremos», prometió, besándome en la frente. Sin embargo, había un secreto que Natalia guardaba. Uno que yo ignoraba en esos primeros meses de euforia. Ella había estado casada antes. Con un hombre. En Madrid. No era un matrimonio por amor, sino por conveniencia familiar. Pero lo había ocultado por miedo a que yo la juzgara. Cuando lo descubrí, por accidente, revisando unos papeles en su apartamento, el mundo se me vino abajo. «¿Por qué no me lo dijiste?», le grité, con lágrimas rodando por mis mejillas. Ella, arrodillada, suplicó: «Tenía miedo de perderte, Teresa». Era el pasado. Un error que me enseñó quién soy realmente.
Esa revelación creó la primera grieta en nuestra relación. Me sentí traicionada. Como si nuestro amor fuera construido sobre mentiras. En Granada, donde los chismes corren como el agua del Darro. Pronto empezaron los rumores. Alguien, quizás un amigo de la familia, filtró la información. Y la boda se convirtió en un escándalo. Mi madre, al enterarse, lo usó como arma. Natalia es una impostora. Esto no es amor. Es una farsa. A pesar de todo, seguimos adelante. La ceremonia fue íntima. En una pequeña capilla con vistas a la Alhambra. Vestida de blanco. Con un velo que mi abuela me había dado como herencia. Caminé hacia Natalia, quien lucía un traje sastre elegante, con una flor de azahar en la solapa. El sacerdote, un progresista raro en estos lares, bendijo nuestra unión con palabras de igualdad. Pero fuera, un grupo de manifestantes conservadores gritaba consignas, llamándonos pecadoras. Fue entonces cuando mi hermano, el único que me apoyaba en secreto, me susurró: hermana, esto es valiente. Pero ten cuidado. Hay más secretos en esta familia. La luna de miel en las playas de la costa tropical fue un oasis temporal. Nadábamos en aguas cristalinas, riendo como niñas. Pero la sombra de la traición persistía. Perdóname, Teresa, me dijo Natalia una noche. Bajo las estrellas. Mi matrimonio anterior fue un infierno, me casé por presión. Pero nunca amé a ese hombre. Sus palabras me conmovieron. Y en ese momento, decidí perdonarla. Pero al regresar a Granada, la realidad nos golpeó. Mi padre había desheredado a mi hermano por apoyarme. Y mi madre difundía rumores de que Natalia había engañado a su exmarido. Es una manipuladora, decían en los cafés del Realejo. Yo, en mi clase, enfrentaba miradas acusadoras de colegas. ¿Cómo puedes enseñar moral en literatura si vives en pecado? Me espetó un profesor veterano. El estrés me consumía, noches en vela, cuestionando si nuestro amor valía el precio. Natalia, por su parte, luchaba con su propia culpa. Siento que te he arrastrado a esto, confesaba, con voz quebrada. Su trabajo en la Alhambra se complicaba, turistas conservadores boicoteaban sus tours. Pero en medio del caos, encontramos momentos de ternura. Cocinar paella juntas, bailando sevillanas en nuestra casa con vistas al Albaicín. Nos recordaba por qué nos amábamos. El punto de quiebre llegó cuando recibí una carta anónima: Natalia no es quien dice ser. Pregúntale por su hijo. Mi corazón se detuvo. Confrontándola, explotó la verdad: había tenido un hijo en su matrimonio anterior. Un niño de 5 años que vivía con su exmarido en Madrid. Lo había abandonado por miedo a la custodia compartida en un ambiente hostil. No podía criarlo en esa mentira. Sollozó. Me sentí devastada, no solo traición, sino un secreto que cambiaba todo. Furiosa, la eché de casa. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan grande?, grité. Sola en Granada, caminé por las calles del Sacromonte, oyendo ecos de guitarras flamencas que ahora sonaban como lamentos. Mi familia, al enterarse,
Me presionó para anular el matrimonio. Vuelve al redil. Teresa, imploró mi madre. Pero en lo profundo, sabía que amaba a Natalia. Con sus fallos y todo. Días después, Natalia regresó. Con el niño en brazos. Quiero que lo conozcas. Es parte de mí. Ver al pequeño. Con ojos como los de ella. Me ablandó. Lo siento. Teresa. Debí confiar en ti desde el principio. En ese momento. Entendí la profundidad de su dolor, una mujer forzada a un rol que no era suyo. Ahora luchando por redimirse. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Un artículo en el periódico local nos tildó de escándalo granadino. Y mi trabajo peligraba. Decidimos enfrentar todo juntas. Pero un giro inesperado vino de mi familia, mi padre. Enfermó. Confesó que él había sido el anónimo. Por celos y miedo. Perdóname. Hija. Vi en ti mi propia cobardía. La confesión de mi padre fue como un rayo en la tormenta que azotaba nuestra vida en Granada. Sentado en su sillón de cuero desgastado. En la casa familiar del Realejo. Con vistas a los jardines del Cuarto Real. Me miró con ojos empañados, fui yo quien envió esa carta. Teresa. No podía ver cómo destruías nuestra reputación. Sus palabras me dejaron helada, el hombre que admiraba por su fortaleza ahora parecía un villano en mi propia historia. Natalia. A mi lado. Apretó mi mano con fuerza. Señor. El amor no destruye, construye. Dijo con voz temblorosa pero firme. Mi padre. Tosiendo por su enfisema crónico. Bajó la cabeza. He vivido en el miedo toda mi vida. Tu abuelo era estricto. Como la Inquisición que aún ronda en nuestras venas andaluzas. En ese instante. Vi la cadena de traumas familiares, generaciones de represión en una ciudad donde la historia pesa como las torres de la Alhambra. Decidí perdonarlo. No por él. Sino por mí. Papá. El amor que siento por Natalia es real. Como el sol que ilumina la vega. Pero el perdón no borraba las heridas. El niño. Pablo. Se convirtió en el centro de nuestra nueva realidad. Con 5 años. Era un torbellino de energía. Con rizos rubios heredados de Natalia y una curiosidad por las cuevas del Sacromonte. Mamá. ¿Por qué tienes 2 mamás ahora? Preguntaba inocentemente. Mientras jugábamos en el patio. Integrarlo a nuestra vida fue un desafío. En Granada. Donde las familias tradicionales miran con recelo a lo diferente. Enfrentamos juicios en cada esquina. En la escuela. Pablo sufría burlas, tu mamá es rara. Natalia lloraba por las noches. Culpándose. Debería haber luchado por la custodia. Se lamentaba. Yo la consolaba, lo haremos juntas ahora. Somos una familia. Pero un nuevo conflicto surgió, el exmarido de Natalia. Carlos. Apareció en Granada. Alto. Con aire de madrileño arrogante. Exigió ver a Pablo. No permitiré que mi hijo crezca en este ambiente. Espetó en un café del centro. Con el aroma de churros flotando en el aire. Natalia. Pálida. Respondió Carlos. Nuestro matrimonio fue una farsa.
Deja que Pablo sea feliz. La tensión era palpable, yo sentía celos irracionales. Como si su pasado invadiera nuestro presente. La situación escaló cuando Carlos amenazó con demandar por custodia. En los tribunales españoles. Una lesbiana con secretos no ganará. Gruñó. Natalia. Aterrorizada. Me confesó más, durante su matrimonio. Había sufrido abuso emocional. Me casé por presión familiar, él me controlaba. Sus lágrimas me rompieron el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Susurré. Tenía vergüenza. Teresa. En España. Aún hay tabúes. En medio de esta crisis. Encontramos aliados inesperados. Mi hermano. Javier. Nos ayudó con un abogado especializado en derechos LGTB. Hermana. Granada cambia, el orgullo ya se celebra aquí. Y en la universidad. Mis estudiantes me apoyaron con una petición, profesora. Su amor inspira. Esos gestos nos dieron esperanza. Como las fuentes del Generalife que refrescan el alma. Pero la alta trampa vino de una traición interna. Mi madre. Aún no reconciliada. Contactó a Carlos y le dio información sobre nuestros pecados. Para salvar a mi hija. Justificó. Al descubrirlo. Exploté, mamá. Esto es traición. ¿No ves que nos destruyes? Ella. Con voz quebrada, lo hago por amor. Teresa. En nuestra cultura. La familia es sagrada. Ese choque generacional me hizo cuestionar todo, ¿era el amor compatible con la tradición andaluza? Natalia y yo nos refugiamos en las playas de Almuñécar. Escapando del bullicio granadino. Caminando por la arena. Con Pablo construyendo castillos. Hablamos de futuro. Si perdemos la custodia. ¿Qué haremos? Pregunté. Ella. Besándome, lucharemos. Nuestro amor es más fuerte que cualquier ley. Pero la duda me carcomía, ¿valía la pena el dolor? De regreso. El juicio se acercaba. En los tribunales de Granada. Con vistas a la catedral. Testificamos. Yo declaré, amo a Natalia y a Pablo como mi propia familia. En esta ciudad de mezclas culturales. ¿Por qué no aceptar el amor diverso? El juez. Una mujer progresista. Escuchaba atenta. Carlos. Por su parte. Pintaba a Natalia como inestable. El clímax llegó cuando Pablo habló, quiero estar con mis dos mamás, ellas me hacen feliz. Sus palabras inocentes conmovieron la sala. Pero entonces. Mi madre irrumpió, deténganse. Me equivoqué. Teresa. Natalia. Perdonadme. Su cambio de corazón. Impulsado por ver el sufrimiento de Pablo. Fue inesperado. Vi en él mi propia infancia represiva. Confesó después. El juez falló a nuestro favor, custodia compartida. Pero con nosotros como hogar principal. Granada. Testigo de nuestra victoria. Parecía más luminosa. Celebramos en una taberna del Albaicín. Con tapas y vino. Riendo por primera vez en meses. Esto es el comienzo. Dijo Natalia. Abrazándome. Sin embargo. La paz era frágil. Mi padre falleció poco después.
En paz conmigo. En su funeral. En el cementerio de San José. Susurré, gracias por enseñarme a perdonar. Su muerte nos unió más como familia. Mi madre, ahora aliada, cuidaba a Pablo con cariño, abuela. Natalia y yo profundizamos nuestra relación. En las noches granadinas. Bajo el cielo estrellado. Compartíamos sueños. Quiero envejecer contigo aquí. Me dijo. Pero un secreto mío surgió, había tenido una relación con una mujer en la universidad. Que terminó en depresión. No te lo conté por miedo. Admití. Ella sonrió, todos tenemos sombras, el amor las ilumina. La comunidad empezó a cambiar. En el Día del Orgullo. Desfilamos por las calles. Con banderas arcoíris ondeando en la Plaza Nueva. Gente que antes juzgaba ahora aplaudía. Sois pioneras. Nos decían. Pero no todo era rosa, aún había hat. Como grafitis en nuestra puerta, pecadoras. Enfrentamos un último desafío. Natalia recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad. Pero no sin ti. Dijo. Yo. Atada a Granada. Dudé. ¿Dejamos nuestra ciudad? La decisión fue difícil, mudarnos significaba dejar raíces. Pero quedarnos era estancarnos. Finalmente. Optamos por quedarnos. Pero con viajes. Granada es nuestro hogar. Concluí. En una cena familiar. Con mi madre cocinando gazpacho. Sellamos la unidad. Pablo. Jugando. Representaba la esperanza. Con el paso de los meses. Granada se convirtió en un tapiz de recuerdos agridulces para nosotras. Caminar por el paseo de los tristes. Con el Darro murmurando secretos antiguos. Me recordaba cómo nuestro amor había sobrevivido a la adversidad. Pero la sombra de la traición familiar aún acechaba. Como las leyendas de fantasmas en las cuevas gitanas del Sacromonte. Natalia y yo nos esforzábamos por criar a Pablo en un ambiente de amor incondicional. Lo inscribimos en una escuela progresista en el centro. Donde enseñaban diversidad. Mamá Teresa. ¿Por qué algunos niños dicen que somos raras? Preguntaba él. Con inocencia que me partía el alma. Porque el mundo aprende despacio. Cariño. Respondía. Abrazándolo. Natalia. Con su arte. Le pintaba cuentos de princesas que se amaban. Inspirados en los mosaicos de la Alhambra. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió de las profundidades de mi psique. Comencé a tener dudas internas, ¿era nuestro matrimonio auténtico? ¿O solo una rebelión contra mi upbringing? En sesiones de terapia. Que Natalia insistió en que hiciéramos. Confesé, siento que cargo con el peso de ser las primeras, es agotador. La terapeuta. Una granadina comprensiva. Nos guió, el amor LGTB en España ha avanzado. Pero en ciudades como esta. El cambio es lento. Mi madre. Ahora redimida. Intentaba compensar. Venía a casa con dulces de las monjas del convento. Y jugaba con Pablo. Hija. Veo lo feliz que eres con Natalia. Me equivoqué al llamarlo funeral. Admitió una tarde. Mientras tomábamos té en el patio. Sus palabras curaban. Pero el daño persistía en mi corazón.
Natalia enfrentaba su propia batalla, la culpa por haber dejado a Pablo inicialmente. Soy una madre terrible. Sollozaba. Yo la reconfortaba, eres valiente, elegiste la verdad sobre la mentira. Nuestras noches se llenaban de conversaciones profundas. Bajo las estrellas de la vega, donde el aroma de jazmín nos envolvía. El alto trago inesperado vino en forma de una carta de Carlos, renunciaba a la custodia compartida. Mudándose a América. Pablo es tuyo, hazlo feliz. La noticia fue un alivio. Pero también un recordatorio de pérdidas. Celebramos adoptando legalmente a Pablo como nuestra. En una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Granada. La alcaldesa, progresista, nos felicitó, sois un ejemplo para Andalucía. Pero la sociedad no descansaba. Un debate en la televisión local sobre matrimonios igualitarios nos mencionó como el caso controvertido de Granada. Comentarios odiosos en redes, destrozan la familia tradicional. Natalia, herida, quiso responder, lucharemos por visibilidad. Yo, más cautelosa, temía represalias. En medio de esto, descubrí un secreto de Natalia que casi nos destruye, había estado en contacto con una exnovia de Madrid. No era infidelidad, sino apoyo emocional durante nuestra crisis. Solo charlábamos, necesitaba perspectiva. Explicó. Me sentí traicionada de nuevo, ¿no confiabas en mí? La discusión escaló en el mirador de San Nicolás. Con la Alhambra de fondo. Todo esto es por tus mentiras. Grité. Ella. Llorando, Teresa. El miedo me paraliza, crecí en una familia que me rechazó. Esa noche. Separadas. Reflexioné caminando por el Albaicín. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Recordándome la fragilidad del amor. Al amanecer. Volví, te amo. Con tus miedos y míos. Nos reconciliamos en un abrazo que olía a reconciliación. La comunidad LGTB de Granada nos abrazó. Participamos en talleres sobre derechos. Inspirando a otras parejas. Una joven lesbiana me dijo, gracias a vosotras. Me atrevo a salir del armario. Esos momentos daban sentido al sufrimiento. Mi carrera floreció, publiqué un libro sobre amores prohibidos en la literatura española. Dedicándolo a Natalia. Eres mi musa eterna. Escribí. Ella. En su trabajo. Restauró un fresco nazarí que simbolizaba unión. Pero un giro dramático llegó con la salud de mi madre, un infarto. En el Hospital Virgen de las Nieves. Velándola. Confesó más, tu padre y yo tuvimos un amor no convencional, él amaba a un hombre en secreto. La revelación me dejó atónita, hipocresía generacional. Por eso os ataqué, proyectaba mi dolor. Su recuperación nos unió más. Pablo crecía feliz. Bailando flamenco con nosotras en fiestas. Sois las mejores mamás. Decía. En el Corpus Christi. Desfilamos como familia. Ignorando miradas. Natalia propuso renovar votos en la Alhambra. Para sellar nuestro camino. Acepté. Emocionada. La ceremonia. Al atardecer. Fue mágica con guitarras y palmas. Juramos eterno amor. Sin embargo, la vida trajo otra prueba, yo recibí una oferta de profesorado en Sevilla. Es un ascenso.
Pero Granada es nuestro. Dudé. Natalia, ve, el amor resiste distancias. Decidí quedarme. Priorizando familia. En una noche de San Juan. Saltando hogueras en la playa. Simbólicamente quemamos pasados. Hacia adelante. Brindamos. La paz se asentó. Pero el eco de conflictos nos hizo más fuertes. Granada. Con su mezcla de culturas. Reflejaba nuestra historia, conquista. Resistencia. Renacimiento. Los años siguientes en Granada trajeron una calma relativa. Como el río Genil tras una tormenta. Nuestro hogar en el Albaicín se llenó de risas de Pablo. Ahora de 8 años. Quien coleccionaba piedras de la Alhambra como tesoros. Natalia y yo. Con 31 años. Habíamos madurado en el crisol de adversidades. Nuestro amor ahora un tapiz tejido con hilos de perdón y resiliencia. Pero los fantasmas del pasado no desaparecían del todo. Mi madre. Recuperada. Se convirtió en abuela devota. Pero a veces resbalaba en comentarios conservadores. En mis tiempos. Esto no se veía. Decía. Aunque rápidamente se corregía, pero sois felices. Eso importa. Su evolución era un espejo de la sociedad granadina. Donde el flamenco moderno incorporaba temas LGTB en las zambras del Sacromonte. Natalia encontró pasión en enseñar arte a niños. Incluyendo a Pablo. El arte libera almas. Decía. Pintando murales con temas de diversidad. Yo. En la universidad. Lideraba un grupo de estudios queer. Citando a García Lorca, el amor es el agua de la vida. Nuestras vidas se entrelazaban como las calles laberínticas del Albaicín. Un conflicto inesperado surgió con Pablo, en la escuela. Un bully lo acosaba por tener 2 madres. «Eres anormal», le gritaban. Al enterarnos, Natalia explotó: protegeré a mi hijo con uñas y dientes. Confrontamos al director. Exigiendo acción. En España, la ley protege contra discriminación. Argumenté. El incidente nos unió más. Pero despertó miedos en Pablo. ¿Por qué nos odian? Explicarle fue doloroso, algunos temen lo diferente. Como los reyes católicos temían a los moros. Lo llevamos a la mezquita catedral de Córdoba. Mostrando cómo culturas coexisten. Como nosotras. Concluyó él. Sabio para su edad. Entonces. Una traición del destino, Natalia fue diagnosticada con una enfermedad crónica. Lupus. No es mortal. Pero cambiará cosas. Dijo el doctor en el hospital. Me derrumbé porque ahora. ¿Cuándo todo va bien? Ella. Fuerte, lucharemos juntas. Como siempre. Las noches se llenaron de cuidados. Yo preparándole infusiones de hierbas andaluzas. La enfermedad profundizó nuestra intimidad. En caminatas por la Sierra Nevada. Hablábamos de miedos profundos. Temo dejarte sola. Confesó Natalia. Nunca estaré sola contigo en mi corazón. Respondí. Mi familia apoyó, mi hermano trajo medicinas. Mi madre cocinaba caldos nutritivos. En medio del dolor. Un alto trago positivo, publiqué mi libro. Que se convirtió en bestseller en Andalucía. En la presentación en la librería del centro. Natalia me presentó, mi esposa.
La mujer que me salvó. Aplausos resonaron. Pero un crítico conservador atacó, propaganda LGTB. Respondí, es vida real. No propaganda. Pablo. Inspirado. Dibujó una familia arcoíris para un concurso escolar. Ganando. Para mis mamás. Dedicó. Ese orgullo nos sanaba. Pero la enfermedad de Natalia empeoró temporalmente, confinándola en cama. Sola con Pablo. Enfrenté la realidad, ¿que si la perdía? Dudas internas resurgieron, ¿merezco esta felicidad tras tanto caos? En terapia. Procesé, el amor es imperfecto. Como granada tras conquistas. Natalia mejoró con tratamiento. Y celebramos en una feria. Bailando. Sentí gratitud. Gracias por no rendirte. Le dije. Un secreto mío salió a la luz, había donado óvulos anónimamente en el pasado. Por ayudar a una amiga infértil. No te lo conté por irrelevante. Expliqué. Natalia. Comprensiva, añade profundidad a ti. La comunidad nos honró en el orgullo, pioneras de Granada. Desfilamos. Con Pablo ondeando banderas. Decidimos viajar a Madrid. Visitando el pasado de Natalia. En el Retiro. Cerró ciclos, aquí empecé. Pero Granada es hogar. De regreso. Un giro, mi madre falleció pacíficamente. En su funeral. Encontré una carta, hija. Estoy orgullosa. Vive tu amor. Lágrimas de cierre. Con el tiempo. Adoptamos una perrita. Simbolizando nuevo comienzo. Pablo crecía. Aceptando su familia única. Natalia y yo planeamos futuro, quizás otro hijo vía adopción. Ampliemos el amor. Propuso. En una noche estrellada en el mirador. Renovamos votos informalmente. Eternamente tuya. Juré. La vida en Granada fluía. Con sus altos y bajos. Pero nuestro amor perduraba. Humano y profundo. A medida que los años pasaban en Granada. Nuestro amor se convirtió en una leyenda sutil entre las murallas de la Alhambra. Pablo. Ahora adolescente de 13 años. Navegaba la pubertad con preguntas profundas, ¿cómo supisteis que os amabais? Natalia y yo. Sentadas en el patio con olor a azahar. Respondíamos, fue como un duende flamenco, irresistible. La ciudad había cambiado, más inclusiva. Con cafés LGTB en el Realejo y festivales queer. Pero ecos de conflictos persistían, un político local propuso revertir leyes igualitarias. Citándonos como ejemplo negativo. Natalia. Activista ahora. Lideró protestas, no retrocederemos. Yo la apoyaba. Escribiendo artículos, el amor vence al odio. Como los nazaríes resistieron. Un conflicto final surgió con Pablo, descubrió su orientación. Bisexual. Tengo miedo. Mamás. Confesó. Lo abrazamos, sé tú mismo, te amamos. Su valentía nos inspiró. Cerrando círculos. Natalia. Controlando su lupus. Pintó un mural en la plaza, dos mujeres unidas. Simbolizando nosotras. Para Granada. Dedicó. Mi carrera culminó en una cátedra, dediqué mi discurso a ella, mi musa. Mi vida.
En una crisis. Pablo sufrió bullying online. Unidos. Lo superamos. Demandando justicia. Familia fuerte. Proclamó. El clímax personal, Natalia propuso mudarnos a una finca en La Vega. Para paz. Acepté nuevo capítulo. Allí. Cultivamos olivos. Viviendo sencillamente. Pablo estudiaba arte. Inspirado. En nuestro aniversario. Bailamos bajo la luna, de funeral a fiesta eterna. Bromeó Natalia. La historia concluía con esperanza, amor triunfante. Humano. En una Granada que evolucionaba. Nuestro legado, coraje ante adversidad. Perdón en traición. Profundidad en dolor.